51 minutos aquí en Vez Cable y por supuesto en nuestro programa. Estamos llegando a través de la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional. Vez Cable Televisión Canal 3, estamos en el Facebook, en el fanpage y en la página web a nivel internacional también. Voy a darle la cordial bienvenida, nada menos que al doctor Miguel Rodríguez Mackey, analista político internacional, experto en Derecho Internacional, historiador y colega, docente también universitario. Miguel, un gusto de tenerte aquí en el programa y darte la bienvenida, deseándote los mejores éxitos para ti, los mejores éxitos a nombre de la Gerencia General de Vez Cable, también para este año 2022, que inicias nuestro primer programa hablando de cosas internacionales. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Martín, muchas gracias por la invitación, verdaderamente un honor para mí. Feliz año nuevo. Para todos los amigos de Vez Cable, para ti, para todos ustedes, en verdad, desear que el año que comienza sea un año de prosperidad para todos los peruanos. Ese es mi deseo. Y mi deseo también, Miguel, en este momento, que nos puedas dar un balance del año que se fue, el año viejo, el año del 2021, con respecto a nuestro país a nivel internacional. ¿Cuál es tu balance, por favor? Bueno, fíjate, Martín, cuando uno hace balances, te tienes que volver medio contador, ¿no? En la contabilidad de las relaciones internacionales, de la política exterior, pues el balance, tengo que decirlo con mucha pena, es negativo. Tenemos que ser juiciosos y objetivos en todo, pero comprenderás que nuestra vida nacional e internacional ha estado signada por la pandemia. Y no obstante que recientemente el gobierno del presidente Castillo ha apretado el acelerador y ya estamos en 80% de vacunados, en el balance comprenderás que casi 202,000 muertos, porque ese es el camino nuestro, no es el mejor. Nadie quisiera que tuviéramos los muertos que han enlutado la vida nacional. Se pudo haber evitado, Martín, con una política de administración de crisis que el Perú jamás ha tenido. La administración de crisis no es pues un curso propedéutico que se dicta de la noche a la mañana, no es un módulo. La administración de crisis, primero, es transversal. Se enseña desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, permanentemente. Se enseña en todos los estamentos de la vida nacional, en las instituciones, en las universidades, saber prepararnos para una crisis. Israel, por ejemplo, siempre está preparado para una crisis. Y ahí está la respuesta de Israel, el primer país del planeta que logró vacunar a más del 80% de su población en un tiempo récord, cuando el mundo todavía no tenía vacunas, como te acordarás. Entonces, si tuvimos una pandemia, y la pandemia es verdad, nadie la prepara, la pandemia no tiene libreto, la pandemia irrumpe, atropella, y eso es lo que hizo con todo el mundo, pero nosotros no estábamos preparados y tampoco terminamos el año preparados, porque la administración de crisis suponía que debíamos tener una visión de Estado para el tema de la pandemia. La gran pregunta es, ¿cuál es la visión de Estado para la pandemia? Ni el gobierno del señor Sagasti en su tramo transitorio, ni el gobierno en conjunto, estoy haciendo una valoración en conjunto, pues está mirando el tema como un asunto de Estado. Si así lo fuera, yo le preguntaría al ministro de Salud en estos momentos cuántas camas UCI tenemos ante la aparición, no de Omicron, porque ya sabemos que Omicron contagia, pero no es letal, ya todos lo sabemos, pero puede haber una variable, una mutación más agresiva que Delta, por ejemplo, y que pueda, voy a inventar para que la gente que nos ve y nos escucha nos entienda. Imagínate que sea agresivísima con niños y adolescentes. O sea,
esto lo conversaba con un científico hace muy poco, un español amigo mío, y si fuera así, comprenderás que la mayor población de América Latina y del Perú es joven. ¿Cuál es la contingencia? O vamos a esperar que aparezca una mutación que sea agresivísima con los menores. En estos momentos es agresiva con los adultos mayores, pero puede ser lo contrario. En otros marcos, comprenderás que el Perú viene de una etapa electoral. Ha sido el año electoral para el Perú. Es verdad, un proceso en el mes de abril donde para nada apareció Pedro Castillo, sino los últimos 15 o 20 días, y al final de un proceso cuestionado, pero con ungimiento por el Jurado Nacional de Elecciones, y dijimos que si fue así, pues hay que legitimarlo como corresponde a un país serio, y se abrió el Perú a un primer gobierno de la izquierda, nunca antes visto en la historia nacional. Es decir, un gobierno de las canteras de una visión ideológica distinta y distante de lo que hemos tenido tradicionalmente en 200 años. Tenemos que subrayarlo. Entonces, van 5 meses de este gobierno y sigo creyendo, Martín, que el despegue todavía no se ha producido. La verdadera dinámica de lo que debe ser un gobierno. Claro, también es cierto, tenemos que ser objetivos, que le han puesto piedras en el camino, cabe, y como les sigo diciendo a mis amigos de la derecha, y no deben ofenderse por ello, pero esta pretensión de querer vacar al presidente Castillo, pues ya ves tú, viene 5 meses, lo desgastan sí, pero cuidado, tenemos que cuidar la gobernabilidad. En tanto se mantenga la gobernabilidad, la pulcritud de las cosas que vemos, entonces creo que hay que apostar por esto que se llama democracia, estabilidad, ciclicidad del poder, y que no hayan esos sobresaltos. Pero estos son los dos elementos, pandemia y proceso electoral, a grosso modo, que te puedo dar en esta primera pauta de nuestra vida nacional en el 2021 que acabamos de dejar. Lo has dicho muy bien realmente, Miguel, y efectivamente, ¿no? El tema de Israel, que le demostró al mundo entero realmente cuando uno quiere hacer las cosas bien, el tema de Japón, el tema de Singapur también, que supieron realmente afrontar el tema de la pandemia. ¿Qué será realmente si llega un terremoto acá a Lima? Hace 47 años no tenemos un terremoto, no se preocupan en preparar a la población, están preocupados en otras cosas, hay que esperar. Llegó el terremoto del año 2007 en Pisco, ni hasta ahora se ha podido reconstruir Pisco, ni el norte. Realmente, entonces, aquí hay temas muy graves, pero cuando has tocado un tema sobre el tema electoral, me trae a colación realmente cómo podrías ilustrar sobre los nuevos horizontes para nuestros hermanos de Chile, ya que Boric ganó las elecciones, pues se impulsa, y él dice, vamos a impulsar una nueva izquierda en América Latina. ¿Tú crees que es una idea descabellada realmente de Boric o de repente se está convirtiendo en un Hugo Chávez? Bueno, mira, yo no, a ver, qué interesante lo que me acabas de preguntar al final, la parte final de tu pregunta, como todas, ¿no? Pero él ha demostrado, Gabriel Boric, digamos, demostrado, digo, en el verbo, ¿no? Una cosa es como candidato, otra cosa será como presidente a partir del 11 de marzo, que juramente como presidente de Chile, pero, digamos, no se le ha visto con una adhesión febril ni al chavismo, ni a Evo Morales. O sea, él dice que será una izquierda distinta. Bueno, si es así, pues hay que esperar con entusiasmo y también con recelo, porque la izquierda, a mi juicio, primero no hay que tener prejuicios sobre ella, siempre lo digo. Yo no sé por qué hay antiizquierda, y eso es malo, como también la antiderecha también es malo. Pero hablando de la izquierda, fíjate, lo que yo más bien creo es que la izquierda, si Boric dice que tendrá que ser una izquierda distinta, pues lo miro bien, porque la izquierda que nadie quiere es la izquierda de la lucha de clases, es la izquierda de la dialéctica, es la izquierda del marxismo-leninismo puro que enfrentó en el siglo XIX durante la Revolución Industrial a los ricos y a los pobres. Por el amor de Dios, en la historia de la sociedad humana, Martín, siempre va a haber pobres y siempre va a haber ricos.
¿cuál es el objeto de la vida? Que haya menos pobres. Y cuando haya menos pobres, entonces habrá más ricos. Esa es la ontología de la vida. Pero entonces, en el siglo XXI, la idea es que busquemos esto, que es una palabra sencilla, pero que Keynes, Malthus, más atrás Max Weber y los fisiócratas, Adam Smith y los modernos teóricos de la economía siempre lo dicen: redistribución de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza, Martín, no es un asunto de ideologías, es un asunto del pragmatismo, de realmente hacer que la gente, si el fin de semana termina yendo a comer un pollo a la brasa, etcétera, el lunes debe saber con tranquilidad que cuenta con un dinero para comenzar la semana con un plato de lentejas, un plato de frijoles. Eso se llama vivir con dignidad. Ahí está el objeto de la redistribución de la riqueza. Qué bonito realmente, Miguel, cuando hablas de esos temas, realmente vivir con dignidad, ¿no? Pero también me trae a colación, acuérdate cuando aparece pues Carlos Marx en el siglo XIX, se habla de un cambio, pero yo me pregunto, ¿cuál es el cambio que ha tenido el mundo? Mira, es verdad que yo hasta ahora, desde la visión socialista, que la respeto mucho, hasta ahora recuerdo con cariño a mi profesor Lombardi en San Marcos, que me enseñó materialismo histórico dialéctico, y con mucho respeto. Yo tengo mucho respeto por la izquierda, sin ser un hombre de derecha. Tú sabes que yo soy un hombre muy del centro, un social cristiano. Decía que yo creo que tenemos que mirar el sistema internacional y el Perú sin complejos. Dejar que primero la ciclicidad, esto que el poder que no es perpetuo y que es más bien cíclico y alternado, se dé. Claro, tampoco vamos a dejar que pase si todo está mal. No, para eso existen las contradicciones que se producen en las sociedades. La dialéctica no es un monopolio del marxismo. La dialéctica surte la vida social en cada momento. Pero decía yo que no hay que ponerle cortapisas ni cabe a la izquierda, porque eso más bien va a jugar en detrimento, juega en contra, en rebote. Hay que más bien dar todos los elementos de juicio para que el gobierno pueda, en este caso de Castillo, el presidente Castillo, trabajar y más bien decirle al presidente Castillo, me permito sugerir un ensanchamiento, y ese ensanchamiento buscando otros espacios, ¿no es cierto?, para que sea la izquierda del siglo XXI. Mira, Mao, cuando se pone el coto, punto final a Mao, empieza Deng Xiaoping, y ahí está el gran cambio. Una izquierda, un partido comunista que es el sostén de todo el centenario chino, pero que ha mantenido desde los tiempos de Deng Xiaoping hacia adelante, Hu Jintao lo repitió, y ahora Xi Jinping también, una economía capitalista. Hablando, una sociedad con una visión capitalista, sin descuidar, como debe ser, en el caso, vuelvo a América Latina y al Perú, redistribución de la riqueza, que a mi juicio todavía no existe en la verdadera dimensión. Tú te vas a cualquier pueblo, sales de Lima ahora por la Navidad, Año Nuevo, etcétera, y no hay nada que se parezca a Lima. ¿Y eso por qué? Porque hemos tenido 200 años de una visión centralista, porque no apuntamos al desarrollo, porque todos creemos que sigue siendo Lima. Ha habido algunos cambios, pero todavía no miramos esa visión, esa macro sociedad nacional conforme los nuevos retos que se le presentan al Perú en pleno siglo XXI. Miguel, la situación económica en América Latina, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu, a ojo de buen cubero, bajo tu profesión realmente a nivel internacional, cómo ves la situación económica? Mira, en principio, ya sabes que la pandemia le ha latigado a todos los países. La pobreza ha crecido promedio 2-3% en nuestros países, ha retrotraído el crecimiento, es decir, familiar, de la economía social activa, de la gente, etcétera. ¿Por qué? La pandemia latiga a quienes son los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los pobres. Y por eso es que los estados nunca pueden desafogarse de la atención a los pobres. Pero con todo eso,
fíjate, los indicadores del comercio internacional que movilizan a los países de América Latina, que son exportadores de materia prima, Martín, en indicadores positivos. O sea, no hay nada en rojo. Todo crece a pesar de la pandemia, insisto, lo que significa que deberíamos armonizar. Me preguntaban hace poco, ¿y por qué sube entonces el dólar? El dólar sube no por un problema o fenómeno económico, sino por un asunto político. Mira la importancia de las actuaciones políticas, tanto de la izquierda como de la derecha y todos. Y ahí está el tema. Una América Latina que sigue siendo una sociedad de la esperanza, que tiene que bifurcarse, multilateralizarse al sistema internacional. Nuestros países deben de fortalecer los bloques, el bloque del Mercosur, el bloque de la Comunidad Andina, el bloque de lo que llamamos en el ámbito económico la Alianza del Pacífico. Es decir, fortalecer y creer que el siglo XXI es para los grupos, no para los unilateralismos. Y ahí tenemos el Pacífico. Somos parte de APEC. Nos está esperando para que pudiéramos explosionar como corresponde. ¿Y todo eso cómo se hace, Martín? Pues primero con decisión, sin que le tiemble la mano a ningún actor político. Esto es muy importante, porque cuando les tiembla la mano y piensan, no se hace nada, con mucho carácter. Necesitamos, Martín, una política exterior, como lo digo en mi columna de hoy en Correo, una política exterior de unidad, sin pugnas, que no estén pensando cada uno en su objetivo personalísimo y olvidándose del Estado-Nación. Y entonces, esa visión de unidad en las embajadas, en las representaciones permanentes, en los consulados, y ellos, a su vez, canalizando todo el sector privado. Hay que invertir en los privados, hay que darle facilidades a los privados para que sean los verdaderos expresionistas del desarrollo hacia afuera. Pues ahí está, a mi juicio, gran parte de lo que debe significar el desarrollo, y no estar pensando, meditando, si viene la izquierda y ahora viene la derecha, cuál es la amenaza. Tenemos que ser más prácticos, y por eso es que yo decía, ya, digo ya porque hemos visto una serie de secuelas de conducta, y tampoco el gobierno ha hecho mucho para, digamos, superar esta suerte de ataques o presiones de la oposición para, digamos, buscar un equilibrio. Y entonces ahí está, estamos entretenidos, Martín, en un fuego cruzado político, y no estamos mirando los temas macro del Estado-Nación, la inversión en educación, la inversión en salud. Estamos comenzando un quinquenio, tenemos que mirarnos al espejo como Estado-Nación, y nos estamos mirando como partidos políticos, como movimientos políticos. Ese es el problema. Miguel, para ir ya concluyendo también toda esta parte, el ruido político pues le está haciendo mucho daño en estos momentos al ciudadano de a pie, porque nosotros que somos el pueblo somos nosotros, el ciudadano de a pie continuamente. Este ruido político realmente me trae a colación que sería para mis amigos todo y para los enemigos la ley. Entonces los enemigos seríamos realmente el pueblo. Y yo te digo, mira lo que ha pasado en el año 2021. Hemos llegado a 6.43, la más alta de los últimos 13 años de la inflación. Y no lo dice Martín H. Fiorani, lo dice un informe del INEI. Entonces, dime, bajo estas circunstancias, ¿a dónde? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el rumbo de este gobierno, del señor Castillo? ¿Vamos a seguir? ¿Esto va a acabar mal? ¿Cómo vamos a terminar? No, mira, yo tendríamos que preguntarle al presidente Castillo, a su gabinete, en lo que a mí corresponde la mirada internacional, a su canciller, porque todo está nebuloso. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene el país? Yo estoy persuadido de que una mirada de conjunto, donde todos los actores visibles puedan participar, va a ser lo mejor. Hay que congregar al acuerdo nacional. No hay que hacerlo, Miguel, cuando haya una crisis exacta, para mirar el país hacia afuera. La agenda que tenemos
es una agenda compleja, difícil. El 2022 tenemos que despegar, Martín. No podemos seguir con los titulares que los periódicos nos muestran todos los días. Yo entiendo, como no, pero esa no es la vida nacional. La vida nacional es qué cosa ha conseguido el Perú en Europa, en Estados Unidos, en el mundo asiático, cómo están nuestros grupos y nuestras instituciones tutelares, cómo estamos fortificando nuestra vida nacional, cuál es el acto cualitativo que diferencia al Perú del 2022, del 2021 y hacia atrás, cómo vamos a solventar nuestra mirada para la contingencia de lo que te decía inicialmente, la administración de políticas de crisis, el tema educativo, la educación es fundamental. Creen que la educación te va a dar resultados en 20, 30 años, están totalmente equivocados. La educación te rinde resultados inmediatos, pero hay que invertir en educación de verdad. Ahí está Singapur. Singapur y otros países más. Pero mira, yo siempre decía, consultando a los mejores economistas, ¿por qué no invertimos 12% en el del presupuesto de educación? Y los economistas me dicen, sí se puede, ante mi pregunta. ¿Y por qué no se hace? Porque les tiembla la mano los políticos de turno en los últimos 30, 40 años, Miguel, que he podido consultar. Miguel, un país con cultura, un país culto realmente es difícil pues que pueda ser engado, pero un país que no tiene cultura, que no le das una educación, es fácil realmente de poder manipular, ¿no? Entonces, sobre todo, yo pienso Martín, que todo esto... Sí, pero sobre todo un país educado, Martín, un país donde respetemos las reglas, sin complejos, sin prejuicios, sin ataques. Aceptémonos en nuestra diversidad, que es nuestra riqueza. Por eso, como no nos aceptamos, entonces estamos en un fuego cruzado permanente. Entonces, ahí está el problema. Los peruanos nos retrotraemos porque nosotros mismos estamos atacándonos. Bueno, el 2022 que está comenzando es la oportunidad para sincerar y entonces que el gobierno se ensanche, que invite a la participación, que converse con los espacios más gravitacionales del país. Un gabinete de ancha base. También, un gabinete de ancha base también. Y yo me refería a esta visión de Estado, es decir, al acuerdo nacional, a las instituciones tutelares, para recoger ideas, lo que debe hacer un estadista, un hombre de Estado, los que están gobernando deben hacerlo y no asumir que un gobierno de izquierda es monopolio de solamente la gente de izquierda. Hay que diversificar, ahí está la grandeza y con eso se le enseñará a la derecha en el país que cuando ha gobernado solamente la derecha. Esos muy malos ejemplos. Los países cuando se elevan ya dejan de ser partidos, se convierten en Estado-nación y piensan en el conjunto. El Perú es un país que tiene muchas oportunidades, pero siempre, si no las sabemos canalizar, se van a pasar, Martín. ¿Cómo? Y ahí, ¿eso qué produce? Frustración. ¿Y en qué termina la frustración? Muchas veces en las revueltas y en estas cosas que nadie quiere. Eso se llama madurez. Y la clase política que comprende el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todas las entidades deben de ponerse de pie para coadyuvar en un solo frente. Por eso decía hoy, con esto acabo, basta de enfrentamientos. Busquemos el canal para que sin prejuicios miremos el Estado-Nación. Eso que Julio Kochler decía, clases, Estado y Nación. Miremos al Perú profundo, como decía Basadre, ese Perú que es el Perú de todos y que tiene enormes posibilidades. Y como decía Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado pues en un banco de oro, ¿no? Y hasta ahorita... Y no debería ser un mendigo, debería ser un Estado propulsor de su propio destino. Deberíamos mirarnos otra vez al espejo y realmente en el balance de los 200 años decir qué cosas tenemos que hacer para que todo sea distinto para las nuevas generaciones que nos sigan, Martín. Ese es el derrotero de nuestros políticos, de la clase política,
que tenemos el día de hoy. Todavía no sabemos lo que tenemos, ¿no? Porque el Perú con el turismo, Costa Rica siendo un país pequeño produce más de $1.000 millones anuales. El Perú puede producir mucho más todavía. Tenemos costa, tenemos sierra, las 200 millas, costa, sierra y selva. En fin, tenemos una diversidad, pero todavía no hemos aprendido. Parece que todavía no tenemos un tema visionario hacia el futuro, ¿no? Nos falta bastante el tema, lo que tú has dicho, Miguel, el tema de la educación también, que es la base fundamental. Un país educado es difícil que pueda ser engañado totalmente. Tenemos que irnos. Miguel, te deseo un feliz año 2022 para ti y para tu familia, los mejores éxitos, y para mí es un honor siempre tenerte aquí en el programa, porque nos da realmente esa muestra, nos da un panorama total a nivel internacional, que esto debería haber continuamente para poder aprender de lo que pasa realmente en el mundo entero, mi querido Miguel. Gracias, Martín, feliz año para todos ustedes, encantado de haber estado contigo, muy amable. Ok, estuvimos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, así es, especialista, una persona internacional